entonces empezamos de cómo empieza y cuándo y cómo empieza la relación con la relación con el trabajo, digamos, que me lleva con todo lo demás. Sí, después Sí. lo vamos Después lo puede ampliar. Cuando usted diga. ¿Ya puedo empezar? Mi nombre completo, Luis Andrés Isola. Yo comencé con el tema de la construcción de embarcaciones, que es el principio de mi relación con la actividad, porque en el año 56, 57, a mi padre se le ocurrió hacer una lancha en una revista, que sacábamos con los planos de una revista. Y la hicimos en el patio de la casa nuestra. Así que los ratos libres que tenía mi padre y yo comencé. ¿Hizo un error? Sí, sí, sí. Mi nombre completo es Luis Andrés Isola. Mi relación con la náutica se crea porque fabricamos una embarcación por idea de mi padre, sacada de una revista en el año 66, 67, que la hicimos en el fondo, en el patio de la casa que vivíamos, enfrente a la playa, además. Así que la vinculación comienza ahí. Esa embarcación se fue haciendo de a ratos, en los ratos libres, se terminó, tuvimos la ayuda de un carpintero amigo, de un mecánico amigo que nos instaló el motor, y en ese momento fue prácticamente lo más grandecito que se había fabricado acá. Tenía sus complicaciones porque el plano era con terciado, y acá no existía el terciado, menos el terciado náutico. Así que lo hicimos de tabla. Eso nos complicó notablemente porque había que curvar las maderas. Ahí empezó uno con la práctica de improvisar, digamos, que es la que tuve que usar, en cierto modo, en toda mi vida, porque esto era un pueblo chico, no había realmente a quién preguntar, ¿no es cierto? Después de eso me toca el servicio militar, ya. En ese interín, desde que hicimos la primera lancha hasta el servicio militar, yo anduve siempre relacionado con el agua por intermedio del club náutico, del cual me hice socio. Fabricamos algunos botes, algunos veleritos también, así ocasionales, pero todo improvisado y deportivo, digamos, ¿cierto? Como hobby, por el impulso que uno tenía de joven de hacer algo también. Cuando vuelvo al servicio militar yo había dejado de estudiar, estaba ya 21 años, se me ocurre a fabricar las embarcaciones, que no fue directamente una idea mía dedicarme, sino que con un plano de la misma revista que yo había hecho la primera, a Torrejón, Antonio Torrejón, se le ocurre si no le hacía una lancha para él. Bueno, me pareció bueno, y él me consigue, por relación con un astillero de Buenos Aires que él tenía, los materiales, que es lo importante. Y ahí aparece el terciado, para mí que fue fundamental. Me simplificó en cierto modo el trabajo y le armo la primera embarcación a él, que después le pusimos el nombre de una de las chicas, porque era recién nacida, Ana Edith, se llamó la primera lancha. Como esto es pueblo, y a poco aparecieron otros interesados. Sanabra siguió, después un tal Meisen también. Ya se armó la cana. Cuando quise acordar, digamos, estaba pegado en el tema, porque tenía que cumplir con los trabajos que me había comprometido. Así que continué con reparaciones de otras, modificaciones. Ahí aparecieron incluso las primeras cosas originales que quedan grabados como anécdotas. Uno de mis primeros trabajos en reforma de lancha fue un señor, Ricardo Torres, que es también fundador del club, que quería que le modifique una embarcación. Él tenía un bote que era abierto, con un motorcito fuera de borda, y ¿qué quería? Que se lo cierre todo y que quepa él y la mujer nada más.
¿Cuál era el problema? Acá siempre Marín tuvo el inconveniente de meter y sacar la lancha del agua. Entonces él decía que cuando él salía estaba lleno de amigos, pero cuando volvían, que a lo mejor, que generalmente cuando uno regresa es porque ya el tiempo no es bueno, es lindo, ya está fresco, uno está cansado, todos los amigos se le iban. Y entonces él con la señora la tenía que sacar del agua, la lancha y cargar. Entonces dice, cerrala todo para que pueda mandar a mi mujer y yo no lleve a nadie y se terminaba el problema, ¿cierto? Bueno, con eso ya fue avanzando. Con la ayuda de mi padre, que era el propietario de todo este terreno, esto hasta la esquina, incluso sigue siendo nuestro, tenía los ladrillos de este galpón, ya lo había comprado mi padre con la idea de hacer la casa. Así que yo saqué ladrillos de ahí, me fabriqué el techo, las cabriadas, contratamos a un tipo que armó las paredes, ¿no es cierto? El piso lo hicimos con la ayuda de un par de amigos, nosotros entre amigos que nos ayudan conseguimos una hormigonera y lo hicimos nosotros. Así que ya me instalé acá. Esto era la punta del pueblo, acá no existía nada. O sea, era todo baldío, todos los terrenos enfrente. Acá enfrente había un zanjón de 6 metros porque era el desagüe natural de Madrid. Así que ya me instalé. Y ¿cómo le puedo decir? El crecimiento de esto ya era medio cuestión de suerte. Fue cuestión de suerte en cierto momento, porque aparece un muchacho joven. Yo tendría en ese momento 22 años, pues yo puse esto en el año 62 acá. Que era un francés, que el padre tenía un astillero en Francia. Quebró, él se tuvo que venir, tuvo problemas familiares, y este chico sería hoy para mí, pero en ese momento que incluso era 10 años mayor en esa edad, es una cosa importante, tenía hecho 3 años de arquitectura naval en Francia y había trabajado con el padre. Así que el tipo era muy buen dibujante naval. Entonces, como él andaba sin trabajo y yo con un trabajo que no sabía hacer en cierto modo, la relación fue muy buena porque yo aprendí a trazar una embarcación, lo que me permitió perfeccionarlas enseguida, y él aprendió el trabajo de carpintería. Así que trabajamos en conjunto durante todo el momento que mejor nos fue en cierto modo. Porque las lanchas en ese momento tenían la ventaja de que había una ley de fomento a la industria naval. Había un trámite muy simple que terminaba en un certificado de destino. Se compraba el motor, se instalaba una lancha y ante prefectura se extendía un certificado de destino. Motor marca tanto, de tantos caballos, puesto en la lancha, matrícula número tanto. Que la condición era que nunca hubiese tenido colocado un motor con la misma franquicia. Entonces, eso, teniendo equipamiento, se hacía fácil. Ahí llegamos a construir un bote por semana, un bote de 4,60 metros por semana, y se fabricaron mucho. Hubo un modelo que yo llegué a hacer hasta entre el 62 y el 75, fabriqué 65 lanchas iguales. Hecho acá mismo, en este taller, ¿no es cierto? Esto era más carpintería que otra cosa. Eso trajo aparejado otros trabajos, porque no tenía quien me haga el tráiler. Entonces, yo ya instituí un orden, digamos. El bote se hacía en una semana y llevaba una semana para pintarlo. Entonces, mientras yo estaba pintando el bote, le estaba haciendo el tráiler también, a su vez. Y tuve que aprender la reparación de los motores. Que ahí es donde tengo que agradecer a los mecánicos viejos, como puede ser la familia Esteban, ¿no es cierto?, que estaban el abuelo y el padre de los chicos actuales que manejan el negocio Esteban, que aprendí mecánica en cierto modo, porque este hombre era muy didáctico también, gente realmente de pueblo. Cada uno tenía su trabajo, a nadie le interesaba, les quería esconder, digamos, ninguna de sus habilidades a nadie, era todo interrelacionado, ¿no es cierto? Así que ahí tuve que empezar a practicar mecánica. Y lógico, material con que practicar siempre tenía porque era el único mecánico. Así que todo el que tenía problemas me lo tenía, estaba obligado a traérmelo a mí. Así que mis errores los pagaron muchos, los han tenido que pagar mucho y yo perdí muchas horas también aprendiendo, ¿no es cierto? El cambio de reglamentación de esta ley famosa ya me trajo problemas, porque terminé quedándome sin motores.
Entonces ahí cambió el negocio porque yo tenía que ir a Buenos Aires, comprar motores usados, repararlos para poder vender la embarcación, salvo que el que me encargaba la embarcación quería una lancha adecuada a ese motor. Entonces pasé a hacer embarcaciones más grandes. Cuando fabrico embarcaciones más grandes, ya alrededor de los 6 metros, arranqué 550 por un plano que me trajo Nicoletti de Brasil, de una lancha que él había usado allá y andaba muy bien, pero era corta para el tipo de ola que había acá. Con eso me sirvió, porque pasé a unas embarcaciones grandes y empecé a trabajar en servicio de lancha, pero servicio de lancha para cubrir una necesidad, no porque fuese una cosa determinada o una ocurrencia mía. Todo lo que yo fui haciendo fue cubriendo necesidades de la zona, como pasaron en todas las otras actividades. Prefectura estaba mal equipada. Si venía un barco con un accidentado, me llamaban para que yo los vaya a buscar, porque yo tenía las embarcaciones. Se empezó a pasar en los barcos, no se usaba en ese momento, que el barco arrime al muelle y se le pasen los cabos para asegurar el amarre. Esas cosas se hicieron, yo trabajaba con la agencia Garagarza, se nos ocurrió hacerlo de ese momento, porque acá los que originalmente hacían algo parecido eran los barcos de la anónima, de las anónimas, estas que hay acá, que ellos traían en los barcos grandes, el José Menéndez, el Asturiano, que eran los barcos de transporte, ir a transporte de carga y pasajeros. Ellos bajaban una lanchita chiquita que se parecía mucho a, la gente grande se va a acordar, a la Corina del personaje langostino creo, no sé si la revista Paturucito, porque era igual, tenía un motor a vapor adentro, y con ese ellos pasaban los cabos. Con eso nosotros reemplazamos ese tipo de maniobra. Cuando vienen otros barcos no se justificaba el movimiento de Madrid para que tenga un remolcador ni chico ni grande. Era muy alternado. Cuando yo estuve trabajando en esos años, hasta el 70, no llegaban los barcos a 25 o 30 barcos anuales. Entonces, recién cuando llega al lugar, ahí se genera más movimiento, ahí yo intensifico los servicios de lancha también, porque se trae todo el material, ¿cierto? Anterior había habido trabajos importantes, pero periódicos, no estables, como fue ser los caños del segundo gasoducto. Nosotros teníamos el gasoducto de 30 que se hizo en el año 48, y por el 60 se hizo el segundo gasoducto, que es el que está funcionando actualmente, ¿no es cierto? Entonces, con eso se intensificó. Entonces yo me agrandé, llegué a tener 4 lanchas para hacer servicio de lancha. Y como prefectura seguía, siempre que había algún problema en el agua, era la comodidad. Comenzó que el jefe de la prefectura me llamaba, el que estaba de guardia, digamos, el jefe quiere hablar con usted. Entonces, mire, Isola no me hace el favor, se hizo tan rutinario que el último que estaba de guardia evitaba, digamos, la burocracia. Me decía, mire, Isola, tiene que ir a buscar, porque sabía que era lo mismo. O sea, si yo hablaba con el jefe, no hablaba, yo iba a ir lo mismo, así que con él se pasó el movimiento así. Hasta que le fabrico una lancha a prefectura, alrededor del 70 también, una lancha que ellos después usaron 15 años, y ya prefectura después viene el equipamiento y se va pasando a la disolución. Yo trabajé con los servicios de lancha hasta el año 77, y en el 77 corté y abandoné. Pero antes de pasar a otra cosa, quiero explicar esto. El tema de los servicios de lancha, a mí me mejoró el diseño, porque yo la usaba la lancha. Y como la lancha hecha de 6 metros, yo la fabricaba en 2 semanas de trabajo. El ir haciendo la otra, porque por necesidad, la iba tratando de perfeccionar en algún inconveniente que yo le viese a la lancha, o en alguna mejora que me parecía que se le podía hacer. Con ese sistema fui haciendo 25, incluso al principio yo no las quería vender, porque esto estaba empezando a crecer para evitar competencia. Pero ya para el 71, 72, se pone ya importante el negocio de los mariscos, los cuales yo había empezado ya en el año 68, había trabajado con Krechel, uno de los primeros buzos que vino acá, con Jules Rossi.
lo comentábamos. Y entonces eso iban a absorber, yo las lanchas las usaba y después las hacía o les vendía para ellos las embarcaciones porque era la más práctica acá. Práctica no por capacidad y eficiencia, sino porque navegaban muy bien y eran muy livianas para sacarla. En esa época no había tractores, esta no es zona agrícola, entonces un tractor traerlo de afuera era complicado. Como no había tractores, no había mecánicos que los reparen, no había repuestos, no había nada acá de un tractor. Se usaba el Jeep, la Baquiano o la estanciera doble tracción, eran los vehículos de ese momento. En el 77 vuelvo a sacar marisco y ahí también tengo otra desilusión con respecto a las reglamentaciones, porque yo ahí meto 4 embarcaciones con su correspondiente fuera de borda, con gente que había trabajado en el taller conmigo, que venía declinando, ¿no es cierto?, por la falta, siempre la falta de motores, y nos ponemos a extraer. Y me dan una resolución, el Golfo estuvo cerrado 3 años, cuando se abre yo tenía los datos de bancos buenos que había, de Vieira. Pero en vez de darme el permiso de pesca a mí, se lo dan a la fábrica. Entonces yo saqué en ese momento una especie de récord que no se ha cubierto en este momento. Yo levanté 27 toneladas de vieira en 30 días corridos, pero realmente fueron en 12 de trabajo. ¿Qué pasó? Que el que elaboraba el pescado, el que yo se lo entregaba, porque ese pescado realmente era para aventura, no me pagó. Entonces fui a la dirección de pesca a discutir el asunto. ¿Por qué no me dan el permiso a mí? Porque esto yo lo había previsto. Tuve una discusión bastante importante. En definitiva, para no entrar en detalle, salí del negocio. Directamente me quedé con negocio. Y seguí haciendo los servicios de lancha para turismo submarino, que le embarcaba la gente para el buceo. Que esa fue una cosa importantísima para Madrid turísticamente. Para que ustedes tengan idea, la temporada que se trabajaba con turismo submarino y que consistía en llevar a la gente a un parque submarino que era provincial, se había formado con unos colectivos que habían traído de Buenos Aires, todavía cuando existía el ferrocarril, con la idea de convertirlos en autovía para reemplazar el tren, que después se puso la línea de micro, por eso hoy día también está en la estación de ferrocarril todo lo que sea ómnibus y micro. Eso falló. Entonces esas carrocerías se tiraron al agua, hicieron de hábitat artificial y eso originaron los parques submarinos acá. Vino un remolcador de la Armada, con la Armada Nacional hubo siempre muy buena relación, sobre todo tratando con el tema del club náutico, había siempre un intercambio permanente. Así que este asunto de los parques se tiraron y bueno, estaba la expectativa, pero se llenaron de pescado, porque el pescado de acá tiende a vivir en arrecife o en zonas donde hay grietas o cortes, ¿no es cierto?, desniveles de profundidad, y eso les resultaba. Uno de esos parques estaba enfrente a la parte de Madrid, el comienzo de la Brown, digamos. Estaba a 800 metros de la costa, hecho en alrededor, digamos, de una goleta que se quemó en el año 48, que era de la que estaba pescando cazón en Puerto Madre. Ese incendio yo lo vi y una lástima porque yo tenía una fotografía en la sala de espera de mi padre y coloreada. En esa época no existía la foto de color, una foto coloreada y se nos perdió. Pero yo lo vi, como volaba, era con motor a nafta, así que donde se prendió fuego los tambores de nafta volaban. Fue un espectáculo en su momento. El trabajo de turismo consistía en eso, se vestía la gente en el local, un jeep los llevaba a la playa y yo los embarcaba. Mi trabajo terminaba ahí en cierto modo. Pero resulta que esta gente de turismo, el arreglo que yo tenía era que me pagaban por persona. Yo tenía el 10%, en esa época eran $35 costaba cada bautismo submarino. Entonces yo al ser interesado en lo que se cobraba, en el precio, en el ingreso, y uno medio inquieto que es, yo me dediqué, porque me iban a pagar lo mismo, pero me dediqué a
¿cómo le puedo decir? Encargarme de mejorar el servicio, ¿no es cierto? Así que conseguí que con 5 instructores, pero que uno estaba siempre de franco, eran 4 y uno se iba renovando todos los días, uno cambiaba para que se tome descanso, se llegaba a bajar una persona cada 15 minutos. Pero había un caudal de gente que nosotros hemos tenido días de llevar 60, 65, hasta 70 días sesionales, creo que el récord fue algo de 76 personas. Imagínense en el turismo que venía a Madrid. Le estoy hablando del año 77, ya esto había mejorado con Alvar, pero Madrid tenía 18.000 habitantes en el 80, ¿no es cierto? Así que ese ingreso de turismo fue una maravilla. Eso se empezó a hacer en el 78, yo lo hice 78 y 79 con personal mío que yo tenía en el taller. Y después ya el taller directamente lo cerré en el 80, lo cerré, me quedé sin gente porque se vendieron mucho fuera de borda. Entonces, ahí yo lo hice personalmente y era muy buen negocio para mí, porque si había 20 personas terminábamos, o 30 terminábamos al mediodía. Si había 70 me llevaba al día, pero yo en 70 ganaba muy buena plata. Y si era con 20, yo el taller, las lanchas siempre las seguí reparando, así que el resto me dejaba libre para hacer otra cosa. Un día malo no paraba, como un día malo en Madrid, ¿no es cierto? El que presta servicio se queda parado. No, yo tenía trabajo por otro lado. Así que con eso me fui bien. Esos 2 años que se vendieron motores, me fue bien por la venta de los motores. Para mí era plata dulce, porque yo acostumbrado a ganarme cada peso con el serrucho y el martillo, vender un motor y tener la comisión. El trabajo era mucho más limpio en cierto modo, porque instalar un motor no es lo mismo. Y ahí caigo en un inconveniente, que había lanchas, botes nuevos. Yo vendí en ese tiempo 25 botes gomones, ¿no es cierto? Pero había lanchas viejas que tenían motores viejos que aprovechaban para poner motor nuevo, porque el motor venía sin ningún impuesto, salían regalados. Pero claro, cuando uno le saca el motor a la lancha y le va a poner otro igual o más grande, se encuentra con las fallas. Uno nunca se da cuenta que el motor se está por caer hasta que no se cae. Entonces y eran de plástico. Así que esa reforma necesitaba gente hacer en plástico. No había quien lo haga. Tuve que ponerme a hacerlo yo. Y de ahí me inicio con el tema de la fibra. Porque esto ha sido siempre lo mismo. Antes me defendí en los inviernos. Yo en el verano siempre de noviembre, diciembre, depende del año como nos toca. Hay años que acá en septiembre se puede ir a la playa y hay años que no se va hasta el medio de diciembre. El clima acá es muy variado. Así que siempre los inviernos había que arreglarse. Yo me arreglaba con los servicios de lancha o con cualquier otro tipo de trabajo dentro del taller, sin abandonar la náutica, algo relacionado a lo mío. Cuando sale el tema del plástico, yo entro por la náutica para instalar motores, se corta la venta de motores y después me agarra el invierno. Así que ahí tuve que lo compensé con el plástico y ahí me puse a fabricar tanques de plástico. Ahí me inicié con los tanques de plástico, otra vez la misma historia que se repite en el sentido de gente que me ayudó, gente que me asesoró, gente que he consultado, que ha colaborado conmigo para hacerlo, ¿me entiendes? Acá Daroki, por ejemplo, es el físico que yo voy y le pregunto, ¿me entiendes? ¿Esto se va a romper? ¿No se va a romper? Y esto no es que se dedique uno a hacer tanques directamente, sino que trae una serie de trabajos diferentes, ¿cierto? En todo ese recorrido, desde que yo empiezo a hacer los servicios de lancha, se anexan trabajos como ser batimetrías, ¿cierto? Yo he hecho batimetría en Punta Indio, en Punta Este, en el cambio de la línea de eje del muelle, que se corrió 400 metros más allá, porque quedaba casi al borde de lo que es el cementerio de la original. Me contrata una compañía sueca para hacer el estudio de suelo para la fundación del puerto de Sierra Grande, de Punta Colorada. Y la misma empresa después me contrata un año después para ir a Neuquén a hacer el estudio de suelo para la presa de Arroyito, que no la conozco, en definitiva nunca fui, pero tengo entendido que es el dique compensador del Chocón, ¿cierto? Así que todos esos trabajos diferentes
se hacían entretenidos. En los servicios de lancha entraban los alijes a los petroleros. En esa época yo he hecho alijes a mineraleros acá enfrente con peles de hierro, trabajo que a lo mejor duraban 25 días, porque uno de ellos, el barco se accidentó en Chile, en una caleta por una reparación. Era todo un conjunto, un sistema que yo perfeccioné, porque llevé también mucho tiempo, durante todo ese periodo de que me hice la primer lancha para mí, llevé gente a pescar. Preguntita de lo que estaba diciendo. Te paré abajo. ¿Más acá? Sí. Así me mira acá. Sí. Que dijo que siempre fue inquieto, por un lado, Sí. que empezó como hobby por otro, y por otro lado la necesidad de cierto servicio, de cierto oficio. ¿Cuánto hay de inquietud personal y cuánto de necesidad? Es que yo cuando me refiero a necesidad es que ninguna de las cosas yo las inventé. Siempre vino alguien que la necesitó. Entonces eso me relacionó para después, si él la necesita, aparece otro, entonces ya si hay dos o tres. Porque esto interprételo por este sentido. No, en esa época no pensábamos en lo masivo. O sea que si un trabajo se podía repetir a lo mejor 5 veces en el año, y uno lo tenía, porque necesitaba para sobrevivir en el año muchas 5 veces distintas. No había una cosa que yo me dedico a esto. ¿Te cuenta? Ese es el tema. Pero a la vez disfrutaba de aprender. Ah, no, desde ya, todo lo que sea independencia, sí, a mí no me siento en un escritorio, yo le puedo mostrar mis papeles y es un despelote, ¿viene? No me ponga a sacar una cuenta, no me ponga a sacar una cuenta porque no me gusta. Soy muy desordenado con los papeles, anoto en un papel, lo meto al bolsillo, pues lo perdí, cuando lo busco lo perdí, no lo tengo más. Ese es el tema, pero la síntesis es esa. Siempre han sido ideas que me han dado o que, no que me trajeron, mira, ¿por qué no me haces esto? Porque va a ser negocio seguir haciéndolo. No, usted me trae un trabajo y yo se lo hago. Entonces yo aprendí ese trabajo. Sé, qué sé yo, si creo que me pongo a ver cuántos trabajos sé hacer, a lo mejor lo mismo. No soy un especialista ni un técnico en ninguno, pero yo le estoy acostumbrado a solucionar el problema. Me pasa habitualmente que le soluciono el problema. Y en este momento que mis chicos crecieron, que me están ayudando, que están aprendiendo, le soluciono los problemas a ellos y me divierto. ¿Qué quiere que le diga? Realmente me divierto. Porque con mis chicos, una forma que tengo de llevarme bien es de pensar qué estupidez hacía yo a la edad de ellos. Entonces, cuando rebobino, este es macanudo. ¿Entendés? Porque yo había hecho 4 veces más macana que él. Es así de simple. A lo mejor yo también he sido, en cierto modo, malcriado porque mi padre nunca la única imposición que tuve fue ir a estudiar a Buenos Aires. No me gustó, con el tiempo uno lo reconoce, fue para hacerme cambiar de ambiente, esto era un pueblo muy chico, aprendí, lo que sé de leer y escribir, lo aprendí allá. El colegio que estuve era muy bueno, ¿me entiendes? Me creó amigos que todavía los tengo porque éramos todos pupilos, o sea, un sentido de convivencia ya lo aprendí también ahí y lo traía de vivir en un pueblo chico, el sentido de convivencia. Yo creo que lo que tengo inculcado es eso, sentido de convivencia, porque yo analizo todo lo que ha pasado en Puerto Madryn y los pasos grandes de Madryn, ¿no es cierto?, ha sido porque la gente de Madryn los hizo para solucionar un problema. A cubrir una necesidad se juntaron, ¿cierto? Caso de la cooperativa eléctrica, ¿cierto? Nosotros teníamos una buena casa, teníamos una cisterna de 4.000 litros y teníamos un bombeador eléctrico, pero no había luz. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué me duele? Porque yo era el que bombeaba agua, era el más chico de la familia. Entonces se tenía que bañar mi mamá, mi hermana, mi otra hermana, mi padre y yo. Y yo el último, no tenía ganas de bañarme porque no quería bombear más agua. ¿Me entiendes? ¿Cómo uno la formación se va originando por eso? Hay algo interesante. Tu papá era médico, tenía una formación profesional, había estado por varios lugares. Sí. Y te da la imposición o la posibilidad de ir a estudiar a Buenos Aires. Sí. Y aún así, joven y todo, decide volver a la Patagonia, a Madryn. ¿Por qué? Porque yo estuve en Buenos Aires en un colegio pupilo, que salía domingo por medio de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Entonces,
Yo me crié en un pueblo, yo estoy acostumbrado a andar en la calle todo el día, agarrar una onda y salir a matar pajaritos. Hoy parecería un degenerado porque, claro, ningún chico anda con una onda, pero los tiempos han cambiado, ¿no es cierto? Entonces, estar encerrado así, me parecía estar encerrado. Y cuando uno ya, el primer año, es porque era nuevo, y el segundo porque uno ya creció un poco. Entonces, me empieza a tener otra tolerancia. Pero como uno en el segundo año, en el colegio, naturalmente toma más altura, el chico de primer año está medio asustadito, el de segundo ya está más suelto, empieza a ser macana. Entonces cada vez que yo me quedaba así, le castigó la salida. Ah, usted no sale. Y entonces se me hacía un mes, 2 semanas sin salir. Me sacan el feriado y el otro se me hacía un mes. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quiero ir de colegio. Entonces, no me echaron. Me quedan 2 materias para marzo, porque yo no quería ni estudiar. Entonces, en una me tiro a chanta, no la rindo. Es más, como prueba de que estaba a chanta, yo después me pasan al colegio de Trelew y yo en Trelew la rindo en marzo, la materia saqué un 7, sin haber tocado los libros desde el año anterior. El colegio me obligaba a estudiar. Tenía algunos sistemas que son cómicos ahora, la pedagogía, pero a lo mejor cambió, no sé cómo se interpretará. Pero una era, nosotros teníamos eran hermanos legos, porque ¿cómo se llama? ¿Cómo están la congregación esta? Son hermanos, no son sacerdotes. Uno de ellos, cuando uno nunca te ponía un 0, cuando uno no daba la clase, te hacía copiar, o tenía alguna falta, te hacía copiar una página de Martín Fierro. Él agarraba el Martín Fierro, lo abría y te decía esta. Ahí ya empezaba la lotería, porque a lo mejor le tocaba una que era fin de capítulo y tenía poquito. Si le tocaba entero, fenómeno. Entonces la tenía que copiar y después recitarla. Después recitar toda la página. Entonces sí, ahí y cuando era eso, cuando era una falta. Cuando era un capítulo, digamos, de uno de los textos, había que copiar todo el capítulo. Entonces, ahí eso me levantaba la nota. Claro, si yo lo había tenido que copiar, me iba a quedar grabado. Era una forma de grabarlo a fuego. Era otra metodología. Así que a mí no me fue mal en el colegio. Yo aprendí, fue un alumno bastante normal, porque los vaguitos que estábamos allá éramos de todo el país. Yo he tenido chicos que venían de Venezuela a estudiar, el hijo de un embajador de Paraguay, también porque fuera del país, en ese momento la Argentina era el mejor país de Sudamérica, lejos, ¿no es cierto? Así que el ambiente del colegio era muy lindo, porque yo le digo, me quedó gente conocida, muy buenos compañeros. Decido irme, me tiro el lance. O me metían en otro o me mandaban para acá. Gracias, se lo agradezco a mi tutor, porque lo convenció a mi padre. Mi padre estaba afuera, estaba en sus cosas, y a mí 500 kilómetros yo no le podía hacer y venir con ese planteo. Me vengo para acá. Y ahí viene el cambio. De estar pupilo, vengo al colegio de Trelew, Colegio Nacional. Estaba en pensión y el colegio era mixto. Muy simple. Yo al día siguiente estaba de novio y no estudié nunca más. ¿Por qué? Porque yo tenía 17 años. ¿Se da cuenta? Y había recuperado la libertad. Así que aprendí a jugar a las cartas, pero buenísimo para jugar al billar. Llegué a ser, yo para la edad esa, no que yo sea un campeón de billar ahora, pero en mi época yo jugaba fenomenal billar cuando era chico, y al famoso metegol, que era novedad en mi época. ¿Se da cuenta? Bueno, en eso andábamos con Enrique Moore, el que era escribano acá, que falleció. Enrique, amigazo de toda la vida, de esa época. Ya veníamos de chicos, porque cuando éramos pibes, la casilla... había casillas en la playa, la casilla del que daba enfrente a casa, así que era punto de reunión. Pero Enrique andaban mejor las cosas, ve lo importante que son los detalles, porque la hermana de él, María Elena, estaba casada con Arnoldi, que tiene la inmobiliaria acá en Madrid, y él era el gerente de la Anónima ya, y vivían en Trelew. Entonces él, cuando volvíamos del bar juntos de jugar, él llegaba a la casa y estaba la hermana, que es mayor que él. Así que lo ponían a estudiar, estaba controlado. En cambio, yo llegaba a la pensión y me ponía a jugar al truco con los de la pensión. No hubo caso, no hubo caso. Y yo creo que una vez que uno perdió la costumbre, se terminó. Una de las materias que me quedaron fue literatura. Nunca me gustó. Tenía
de cuarto año literatura española y literatura americana en quinto. Literatura española la rendí 8 veces. Siempre me ponían 2, 1, 0, lo que sea. Nunca, porque no me entraban a estudiarla y esas cosas me trabaron y quedé. Y eso lo sentí, eso me tuvo desorientado el periodo de anterior y posterior al servicio militar, o sea, el año 60, porque para cualquier cosa que yo quisiese, carrera técnica, me exigían el secundario. Una carrera técnica no aprendí de arreglar radio, como salían en la revista El Tony, ¿no es cierto? Arreglé radio. ¿Ya le interesaba lo técnico? Me interesaba todo lo que hubiese sido mecánico, yo lo hubiese hecho. Y los genes se transmiten. Yo tengo uno de los chicos que está en el mismo problema. A él tampoco le gusta estudiar. Entonces yo lo entiendo porque a mí me pasó. Por eso lo estoy... A este sí, no lo obligo, pero él sabe que tiene que ir, ¿cierto? Entonces, está yendo a la universidad, yo no tengo ninguna esperanza hasta dónde va a llegar, pero que se capacite, porque toda esa especie de traqueteo que tome le va a ser útil, le va a servir, ¿no es cierto? Por lo menos que mantenga la costumbre de estar estudiando y por ahí enfoca algo que le sirva para otro lado. Mientras tanto que esté aprendiendo, yo no le estoy inculcando ni presionando para que siga con el taller, sino que él tenga herramientas. Con lo que aprenda en el taller yo sé que va a sobrevivir. Yo una cosa que nunca quise decir, yo fui empleado en mi vida, 30 días, a los 30 días me fui. El primer trabajo mío fue en un escritorio. A los 30 días le dije al dueño, yo me voy porque esto no me gusta. Y me fui a trabajar con una compañía que se llamaba Cerante, que estaba acá donde está Fiorazzi Hermanos ahora. Y eso era una casa de importación, así que venían mesas desarmadas, motos desarmadas, había que reparar, porque se importaron autos usados, había que reparar autos usados. Aprendí un montón y era un trabajo de lo más entretenido. Para mí me resultaba, para mi gusto me resultaba de lo más entretenido. Muy amigos de Cerante, Cerante era muy amigo de mi padre, gente amiga. Cuando me meto con las lanchas, este hombre me quiso llevar incluso a trabajar a Buenos Aires, no, yo no quería, porque me sentía dependiente. Y ahí en Cerante trabajé 1 año y medio, después cerró la casa esa y nos quedamos todos afuera. Es más, cuando yo empiezo realmente para mí, a trabajar ya para mí, él me presta el galpón, que era el depósito atrás, y yo empiezo trabajando en el depósito de él mientras me estaba haciendo esto. Tuve más o menos unos 6 meses, hasta que yo terminé con esto me llevó unos 6 meses. Ahí, y después otra familia, Pérez, que quedaba atrás de lo que fue la imprenta Golfo Nuevo, cuando estaba ahí al lado de la iglesia. Bueno, ahí había una carpintería que se había trasladado a la otra calle. Tenía entrada por el lado de la plaza y encargó por el otro lado. Me prestaron la carpintería y ahí hice un par de botes también y ya arranqué acá. Y acá arranco, con la historia que se repite. Yo no tenía el techo puesto y ya tenía las planchas de terciado para hacer otro crucerito igual al que había hecho originalmente, el primero que hicimos con mi padre, pero con terciado y los elementos. Esa todavía estaba navegando, pues se vendió, la usó el dueño, fue de Ricardo Torres. Con esa, Ricardo Torres me la presta para hacer los primeros servicios de lancha. Él me presta la lancha, yo tenía un motor, le coloco un motor mío con el casco de él porque tenía cabinita y era hacerla en un petrolero acá enfrente que estaba haciendo una lija, así que teníamos que ir a esperar los movimientos del petróleo, quedaba lejos. Acá en el agua, si uno tiene que estar, hay mal tiempo. Entonces, eso después empiezan las historias a repetir en cierto modo, ¿no? ¿Qué le pasaba cuando veía barcos que hizo usted navegando? ¿Se paraba a mirarlo? ¿Se ponía a hacer otro? ¿No le importaba? No, siempre para uno es una satisfacción cuando como el otro día cuando usted estuvo yo tenía una lancha acá, debe ser la 5ª que hice. Y que se la arreglé por eso, porque sinceramente no, y no daba para más, si no se la arreglo bien, pero no daba para más, porque esa lancha le habían comprado un motor de 85 caballos, y le digo, mira, si yo te pongo esto acá, va a salir el motor solo, así que después me trajo un 35 caballos, ese sí, se lo reparé todo primero, se lo coloqué y se fue contento con él, pero tiene algo razonable también, ¿no es cierto? Así que no sé... Listo. No sé, ese está vacío. Pero quiere algo para sentarse, pero no se vaya a ensuciar. Si no le pone una revista, un manual es él. Ayer contó una historia de cuando compraba algo. Ah, sí, eso. ¿Cómo se conseguía la madera para hacer las embarcaciones? La madre, ¿cómo? Ah, sí. Cuando puede, mira a mí a la cámara.
Cuando pueda. Ah, bueno, cuando yo quiera, sea bien. El tema de cómo se hacía cómo se conseguían los materiales, digamos, para hacer. Era un tema complicado que después se ordenó, pero tuve muchos inconvenientes al principio. El terciado que yo usaba en la madera estaba hecho en Salta. Había una sola firma que lo hacía, Tercif, y estaba hecho en Tartagal. Y el distribuidor era Tercif en Buenos Aires. El sello del terciado decía Tercif U100 uso náutico. Ese era el sello que traía puesto cada plancha de terciado, que venía 1,25 de 1,90 a 2,20 metros. Y en la madera se usaban en el tipo de armar con terciado. Lo mejor es usar cedro, porque es más liviana, no se tuerce y es una madera porosa que es absorbente para la cola. Entonces, la cola que se usaba era cola ureica, que es la misma cola con que estaba hecho el terciado. Así que el terciado se compraba de una plancha a lo que necesite. Pero la madera era más complicada porque uno podía comprar en una carpintería una tabla, incluso acá había quienes tenían, pero no era el mismo costo. A veces esas carpinterías estaban anexadas a sus necesidades, tenían un stock para sus necesidades. Entonces cuando uno caía que necesito la madera, no te la puedo dar porque tengo que hacer este mueble. Así que me conecto con esta gente de Picking, de Bahía, y les compro el árbol directamente. El trabajo con el árbol era, yo compro el árbol completo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo traían el árbol de Bahía? El árbol lo trae en camión, el camión, venía en camiones. El árbol viene, un árbol de cedro, no sé ahora, en todo caso se habrán achicado, pero el árbol de cedro tenía 9 metros de largo. Incluso hay árboles que son más derechos y otros que están un poco deformados. Entonces, yo de esta gente, como venía el viajante, uno hablaba más clarito, el tipo sabía qué es lo que yo quería, lo que necesitaba y cuáles eran las correcciones también. El árbol yo lo hacía cerrar, le hizo 9 metros, a 6 metros y quedaba un sobrante de 3. Los 6 metros se usaba para hacer listonería. Para tener largo, para hacer listones largos, que en una lancha de 6,50 ya había que empalmarlo, ¿no es cierto? Pero ya era menos. Los empalmes quedaban en la zona que el casco trabaja menos. Y el tema de los espesores. Yo usaba generalmente, rara excepción cuando hice lanchas más grandes, ¿no es cierto? Hice una lancha de 10 metros, hice varias de 8 metros, entre 8 y 8,50, ahí podía variar, pero si no, lo habitual para mí era usar la madera terminada, cepillada, tenía que quedar entre 18 y 20 milímetros. El aserrado venía tan bien hecho que yo la compraba el árbol de 22 milímetros, y cuando lo aserraba a mí me quedaban nunca bajaba de los 18. Entonces ese árbol está húmedo, hay que aserrarlo. Yo hacía cerrar el centro del árbol, que es la parte más frágil, porque puede estar la falla, a 40 milímetros, que es lo que normalmente usaban en la quilla de la lancha, en la roda de la lancha, o en refuerzo, en travesaños que necesitaban resistencia. Y el resto a 20 milímetros. Ese árbol necesitaba un proceso de no menos, en verano, no menos de 60 días. A lo mejor a los 45, si había estado muy seco el ambiente, mucho calor, una cosa así, uno podía empezar a usar las tapas de afuera, los lados de afuera. Pero se llevaba realmente 5 meses, se iban en definitiva. Eso lo permitía que uno lo haga la situación o el mecanismo económico que había en ese momento, ¿cierto? Que es, el viajante venía en noviembre, yo le encargaba el árbol de madera, en diciembre me lo entregaban y yo en febrero podía usar la madera. Y ellos en marzo me venían a cobrar, recién. Y ahí yo les pagaba, si tenía la plata se los pagaba, y si no la tenía, o mitad y mitad, lo pagaba con documentos. A 30, 60, 90 días era normal, y por ahí hasta 120 también si lo que uno había comprado era más grande o lloraba un poco, ¿no es cierto? Depende de la necesidad. Los intereses de ese documento era lo que cobraba el Banco Nación, ¿no es cierto?
el Banco Nación en ese momento, que era lo que cobraban para descontarlo. Así que gente que tenía solvencia, que tenía cuenta, ¿no es cierto?, y respaldo, automáticamente los recuperaba en el banco, perdiendo los 2 pesos de comisión de interés que me había cobrado a mí. Yo el interés no lo sentía y a ellos no les costaba, no es que lo pagaban de su ganancia. Hoy día imposible. Eso cambió. Eso formó parte, ¿no es cierto?, de los problemas para yo terminar con el taller. Porque yo termino en el 80, toda la parte de Martínez Dios, la tablita, para mí es un despelote, ¿no es cierto? Así que ese era el sistema. Y el terciado, el inconveniente que tenía, yo compraba originalmente a Tercife en Buenos Aires. Me salía un peso más barato porque lógicamente era más directo, había un intermediario menos. Pero la Mercedes-Benz en ese momento, que estaban haciendo en Argentina, el camioncito del 1114, que es tan popular, tenía los pisos y los respaldos de los asientos de terciado. Entonces, en abril, mayo, en la zona de Tartagal, hay inundaciones. Han salido en televisión en los últimos años que ha habido problemas de ese tipo, ahora que están al revés. Pero, entonces, no hay producción de terciado. Entonces, que Mercedes acopiaba. Cuando acopiaba me dejaba sin terciado a mí, me dejaba sin poder trabajar. Con esta gente, con eso lo nivelé, solucioné el problema, tenía crédito, no tenía ningún tipo. Tuve tanta buena relación que incluso 4 o 5 años después que yo cerré el taller, ellos me consultaban, decían, mirá, le vendimos a fulano una partida de madera, ¿será solvente o no? Y yo, como conozco a todo el pueblo, iba al banco y le preguntaba a los de cuenta corriente, che, ¿cómo anda? ¿Bien? Che, anda bien, fíjaselo. Ese tipo de bien cosa de pueblo realmente, ¿no es cierto? Hoy no es así el tema. Y los tornillos de bronce había que comprarlos todos en Buenos Aires. Eso no quedaba otra porque eso me ha pasado las cosas graciosas, digamos, que ahora yo venía en avión y claro, si traía una caja de zapatos, supóngase, llena de tornillos de bronce, pesaba mucho. Si la despachaba, pagaba un exceso. Yo me lo traía en la mano y un día bajando de la escalera se me corta el piolín y se me desparraman los tornillos en el suelo. Sí, más o menos para que se imagine lo que puede haber sido. De esas anécdotas siempre hay, ¿viste? Lo mismo que en el accesorio también había que comprar todo en Buenos Aires. No, eso no tenía. Más o menos lo que hiciste, pero nunca pensé de dejar Sí, nunca pensó de dejar la profesión, digamos. la profesión en Puerto Madryn. En Puerto Madryn, en la Patagonia. No, yo tuve una oportunidad que tuve de irme, fue con pasó una gente acá con un velero, que creo que eran tipos oceanográficos de estos americanos que andan haciendo estudios, no sé, y me trajeron 2 motores fuera de borda para reparar. El barco grande, debe ser un barco de 25 o 30 metros con palos, tipo goleta. Y la gente le llamó la atención que yo a uno, con piezas de otro, le solucioné el problema del carburador y al otro no sé qué invento le hice y los 2 motores se los entregué marchando. Entonces me querían llevar con ellos como mecánico para ese tipo de hacer improvisaciones dentro del barco, que iban por el sur y terminaban en Boston, ellos. Y después no sé si pasarían, porque Boston está del lado del Atlántico. Así que, pero al principio me llamó eso, pero no pedí muchas más explicaciones. Pero yo justo me había casado y mis chicos tenían 2 o 3 años. En esa oportunidad creo que me hubiese ido. Pero más que nada por la aventura, porque ya, siendo soltero, viste, no tenía problema. Esa fue la única tentación realmente que tuve. Sí, creo que incluso en ese momento acá las cosas no andarían bien también, económicamente y todo el conjunto del país, pero son esos momentos de crisis de Argentina. En ese momento creo que me hubiese ido. Pero no, la idea era, me dejaban en Boston, ellos me decían, si ustedes pueden aquí le conseguimos la residencia, la oferta fue completa, ¿no es cierto? Esta gente aparentemente, pero para mí era el ir. Y después ver y probar, incluso en Estados Unidos, ya que me salía así, hacer la prueba. Pero la única tentación que tuve después, no, moverme de Madrid nunca. No, porque yo me siento integrado al entorno, me parecería que me faltarían cosas que estoy... Yo aprecio mucho las soluciones rápidas que tengo de las cosas, sinceramente, estoy acostumbrado a eso, y es más, creo que tengo en cierto modo una forma de retribuirlo, porque cuando aparecen... Yo a lo mejor aparece un turista que es argentino
no nada que ver porque sea argentino o no me gusta el aspecto, pero cuando aparece turismo extranjero, trato siempre de solucionarles el problema, o yo o acompañarlos si hace falta para solucionárselo, porque yo me pongo en el lugar de los demás. Generalmente a mí mi interés pasa por ese lado. Yo si tengo una discusión con usted, la tengo porque hay una diferencia. Pero lo primero que pienso es qué está pensando usted, cómo la está interpretando. Yo no me agarro trompadas nunca. Creo que en mi vida me habría agarrado trompadas de pibe cuando estaba en el secundario allá, que no estaba de acuerdo. Pero y pupilo, ¿viste? Se cargaría el ambiente. Pero creo que aguanté bastante primero. Y si no, yo trato de solucionar y prefiero perder que me vayan a llevar. No me gusta que me vayan a comprar por estúpido, ¿no es cierto? Como a nadie, pero si yo al otro lo veo que realmente está convencido que es así, bueno, está bien, listo, terminó. Y le entiendo las razones cuando he tenido un problema, ¿no es cierto? A mí me ha pasado, en motores es simple, ¿vendés? Cosas que yo considero que no tengo la culpa y le reconozco todas las razones al otro, que es muy simple. A mí me dan en el tema de rectificaciones, yo he optado ahora por no mandar ni a rellenar ni a rectificar. ¿Por qué? Porque eso puede fallar. Los que me hacen el trabajo me dicen, no lo podemos garantizar, pero que aguanta, aguanta. Entonces, ¿qué hice yo? Fui haciendo motores simples, comunes, nunca un cero, porque generalmente un cero no se rompe de esa forma, hacerlo. Y después de 7, 8, 10 motores, me animé a mandar un cigüeñal de un 6 cilindros. Al dueño le costaba en ese momento, eran 3.000 pesos, pero eran 1 a 1, eran $3.000. Y resulta que lo armo y a las 10, 15 horas el rellenado que ellos hicieron no sirvió. La culpa no es mía. Yo no lo puedo jurar, pero creo que el dueño yo se lo expliqué, porque cómo era el asunto, yo no lo hice para tomar un trabajo, ¿me entendés? Y bueno, el dueño no me saludó por 4 años. Y siempre le di la razón y lo comenté, y esto como anécdota lo comenté y lo sigo comentando. Tenía razón. Yo le doy la razón y tomé la medida. No mandé nunca más un motor así, ¿entendés? Pero yo no disponía en ese momento, no tenía la soltura de devolver los $3.000, porque yo no me lo había quedado. Lo habían hecho, era otra cosa. Esa es la forma de actitud que normalmente trato de tener. Esa es la explicación de muchas cosas. ¿Me entiendes? Que dice, pero este está perdiendo tiempo. No estoy perdiendo tiempo. Yo me pongo en el lugar del otro. Y volviendo a lo del extranjero, que es por donde empecé, yo me imagino un tipo parado en la Argentina. Ahora en caso con el hombre este del barquito este que vino, el inglés que está aparece acá un matrimonio con 2 chicos desesperados con 4 fierros viejos. Y tiene el barco ahí en la rompiente. Lo acompañé y ¿sabe qué? No es que yo lo salvo, yo simplemente lo acompañé. Fui a lo de Esteban justo hablaba inglés, me indicó qué era la pieza porque yo no entendía porque es una máquina interna. Ahí nomás lo llamó por teléfono a otro. Al día siguiente nosotros teníamos el tornero, le habíamos conseguido el rulemán. Hasta yo se lo pagué al rulemán porque el tipo no tenía tarjeta y problema. Digo, le di el ticket y después me da la plata. Y ayer a las 6 de la tarde le entregaban la pieza, el tipo tiene el barco en la rompiente. Y yo me siento bien con hacer esas cosas. ¿Me entendés? Yo no estoy pensando, che, este no se irá al barco, pone en marcha el barco y se va. Y si se va, que se vaya. El que no va a poder dormir va a ser él. Porque, ¿no es cierto? Yo si hago eso, el que no puedo dormir soy yo. Yo siempre digo, yo duermo con mi almohada. No me pasa, ¿me entendés? O sea, a pesar de que cambió tanto Madrid, algunas de estas cosas siguen pasando. Y claro, porque yo tengo mi entorno que es con la gente de mi época. Yo no tengo mucho trato con la gente nueva. No es que los resista, sino que no estoy... Yo estoy metido en mi cueva, voy a mi casa, tengo mi familia. Soy poco sociable en cierto modo, porque termino el día cansado. No es porque yo sea osco ni antisociable. Yo a las 9 no doy más. ¿Qué quiere que le diga? Entonces... dejo ir a veces a reuniones en el club o lo que sea. El otro día Torrejón también me invitó, dice, vení, dice, porque viene el prefecto, viene el intendente. Y digo, bueno, voy. Y a las 9 cuando llegué a casa digo, no voy, Antonio, no voy porque no me puedo tener parada. No me puedo tener parada. El 85. Ahora. Sí, en el año 85 viene un matrimonio. Con unos motores fuera de borda, eran un Suzuki de 7 o 10 caballos, motor raro para nosotros en ese momento, y el otro era un Johnson, una Binru de 35 que
yo tengo muchas piezas de esos motores, porque he trabajado toda mi vida con esa marca, y se los reparé los dos motores. A uno le tuve que hacer un injerto, ponerle la aguja de un carburador que era de otra marca, y a los de los 35, porque yo tenía medio los fierros para hacer y los entiendo perfectamente cómo solucionar o cómo, digamos, parchar un problema no teniendo... Empezamos de nuevo. Tan bien rápido, solo la... Sí, las partes... Claro, por ejemplo, La parte de la clave. Bueno. ¿Qué barco era? Sí. ¿Quiénes eran? Eso, sí. Pienso nomás. En una oportunidad aparece un matrimonio acá, con unos motores fuera de borda, que no tenían repuesto, nada, y les solucioné problemas que al no tener repuesto, con una modificación les hice andar uno que por lo visto para ellos debía ser útil, les reparé el otro que era más común para mí, y se ve que a esta gente le llamó la atención la habilidad natural que tenemos nosotros, los argentinos, de parchar, y me ofrecieron embarcarme con ellos y seguir toda la trayectoria hasta que supuestamente terminaba en Boston. Esta gente andaba con un velero grande, tipo goleta, un barco de 2 o 3 palos, tenía un barco que yo calculo debe tener 30 o 35 metros, un barco incluso novedoso para acá. Me pareció lo suficientemente bueno el barco y no me animé porque yo me había casado ya y tenía justo mis chicos no calculo que entre 2 y 3 años o 3 y 4, eran muy chicos como para organizar algo para sacarlos de acá y yo para dejarlo solo peor. Así que fue la única oportunidad que tuve, la única tentación, digamos, de abandonar mi entorno, ¿cierto? Porque en otras condiciones no lo haría realmente. O sea que la profesión también, como cuando volvió del colegio Pupilo y vino a Madrid por la libertad, la profesión más allá de los avatares, te dio siempre sensación de libertad. Siempre de independencia. No sé si, ¿viste? Yo soy un tipo, ¿cómo le puedo decir? Conducta, vivo inculcándole a mis chicos eso, le discuto a la gente, no, ustedes están procediendo mal. Lo que corresponde es hacerlo así. Si ustedes lo quieren así, háganlo, pero va a tener consecuencias, porque es cierto, esos son los años, no es que yo le vea así que pienso igual que cuando tenía 20, ¿no es cierto? Los motivos que lo hacen. A uno me inculcaron cosas, el colegio me inculcó lo mismo, yo he tenido las consecuencias de mis errores, ¿cierto? Porque como yo siempre he sido independiente, yo no estuve caminando arriba de una cinta transportadora, yo subí, bajé, pasé al otro lado y anduve por arriba y por abajo. Entonces yo he pagado mis errores, los sigo pagando, porque si a mí me traen un motor para reparar, que me lleva 3 días encontrarle la falla, ¿no es cierto? No se lo puedo pasar a la cuenta, al dueño. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está decidido a mantenerse en su negocio, que es lo que yo siempre he hecho, macanudo, con perdí. Pero cuando venga el otro, yo soy Gardel. Y es lo que hago ahora, ¿no es cierto? Hoy la tuve. Tengo un señor que estuvo toda una semana peleando, lo que le comentaba, peleando con la falla, y cuando viene en 2 minutos yo le dije, es esto. Si yo sigo como él, o sea, él se aburrió, me lo trajo porque se cansó de buscar la falla y lo encontró. Si yo no hubiese sabido de qué se trata, las piezas de acá. ¿Algo así? Tendría que llamarle a mi mujer para que me ver si me consigue el metro. ¿Puede ser? Esta, cuando quiera.
Así le puedo explicar cómo se... ¿La tiene con sonido? ¿Sí? Saco una herramienta de acá o una cosa así.